Vamos a empezar viendo rápidamente la teoría, así por encimita. Series numéricas. Bueno, las series permiten entender la idea de que querer hacer sumas en las que hay una cantidad infinita de sumandos, ¿verdad? O sea, las series, al fin y al cabo, son simplemente sumas infinitas o de una cantidad infinita de términos. Entonces, aquí se muestra un ejemplo que yo podría representar números de forma aproximada con series. Por ejemplo, E, que es 1 más 1 más 1 medio más 1 sexto más 1 24avo y así sucesivamente. Y recuerden que la forma del polinomio de Taylor es precisamente esta, ¿verdad? Que de ahí fueron saliendo estos términos. Ahora bien, vimos la idea de que sumar infinitos números sería la serie, pero también vamos a estar utilizando el concepto de suma parcial. Vamos a anotarla como S sub n. Entonces vean que eso es venir a sumar una cierta cantidad de términos. La definición como tal de una sucesión real, bueno, de una serie numérica es que es una sucesión real con un término general y que va a corresponder al límite cuando m tiende a infinito de la suma que va desde 0 hasta m de a sub n, lo cual se va a terminar representando de esta forma. Termina siendo una serie porque es una suma infinita de términos. Luego el resto, en este caso, se le va a llamar la cola, que básicamente es la diferencia entre la serie y la suma parcial que nosotros estemos efectuando. O sea, si yo sube hasta el término n, la cola va a ser del término n más 1 hasta más infinito. Luego vamos a tener que una serie va a converger siempre y cuando este límite, cuando n tiende a infinito de la suma, exista, ¿verdad? Vaya a dar a un valor. Y si no, pues va a ser divergente. A eso se le va a llamar valor del límite o bien valor de convergencia o suma de la serie, que se denotaría de esta forma. Es importante recalcar que si yo tengo dos series, las cuales convergen, entonces si yo las sumo y no importa si las multiplico por una constante, esa suma va a seguir convergiendo. También cabe recalcar que cuando escribamos que n va de 0 hasta infinito, podemos omitirlo, o sea, lo vamos a entender. Ahora, si yo tengo que una serie que va de 0 a infinito, que sería como toda la serie, es convergente, obviamente una parte de ella también va a converger o bien diverger. O sea, si toda converge o diverge, entonces una parte de ella también lo va a hacer. Ahora vamos a retomar las tres tipos de series que nosotros vamos a calcular. Entonces, vamos a saber que una serie geométrica, la cual tiene esta forma que está, su término general está dado por una función exponencial, r a la n, va a estar dada, bueno, se define como 1 más r a la 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo ya la utilizo o la reescribo como la suma que es. Ella va a converger siempre y cuando este valor r esté entre menos 1 y 1. Pero no pueden ser ni 1 ni menos 1. Eso quiere decir que el valor absoluto de r tiene que ser estrictamente menor a 1 y su valor de convergencia, que es S o su límite, es 1 sobre 1 menos r. Y del caso contrario, si r, el valor absoluto de r es mayor o igual que 1, pues diverge. Por ahí ustedes vieron varios ejemplos. Cabe recalcar este cambio en el contador, que más adelante lo vamos a retomar, porque en realidad aquí no se utiliza tanto. Si yo tengo una serie que inicia en K y quiero que inicie en otro valor, si le resto acá en el contador, tengo que venirle a sumar, o sea, lo contrario,
a la sub n. O sea, quiere decir que si yo aquí quiero que esto empiece en 0, voy a hacer 3 menos 3 aquí que me daría 0, pero tengo que poner aquí n más 3. Y aquí 2 por, abro paréntesis, n más 3. Y si más bien lo que ocupo es sumar, qué sé yo, que ocupo que empiece en 5, entonces le sumo 2, pero aquí le voy a restar. Eso es un detalle importante. Ahora, el otro tipo de serie que vamos a estar calculando son las series telescópicas. Las series telescópicas tienen esta forma, son series que inician en cualquier valor, en este caso aquí tenemos 0, pero no importa en qué inicie, hasta infinito del término b sub n menos su sucesor. Y la forma en que la vamos a calcular es de esta. Pero esto es que inicia en 0. Que bueno, yo expliqué aquí esta formulita en el video, pero aquí, entonces, cada vez que yo quiero calcular una serie telescópica de esta forma, vean que si esto inicia en k, voy a ir a calcular el término b sub k menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. O sea, básicamente es tomar el término b sub n y sustituir el n por el valor que aparece acá. Y en el otro, pues sí hay que ir a calcular un límite, ¿verdad? Y obviamente si este límite es un valor numérico, ella converge, pero eso, si es un valor infinito, entonces pues va a diverger. O sea, si el límite ahí nos viene infinito. Bueno. Y ahora sí, ya sabiendo que esas son las que vamos a saber calcular, esos dos tipos, vamos a tener los criterios de convergencia. O sea, las dos anteriores son las que vamos a poder calcular su valor de convergencia de forma explícita. Pero si no son de esos dos tipos, nos va a tocar solo determinar si converge o diverge, y para eso es que están todos los criterios de convergencia. De forma muy similar a como lo hicimos en las integrales impropias. Funciona muy parecido. Ok, entonces, el primer criterio es el de condición necesaria. Este criterio lo que nos va a ayudar es que si yo voy y calculo el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie, y este me dice que es distinto de 0, entonces yo puedo decir que la serie diverge. Ahora, si me diese 0, yo no puedo decir que converge o diverge, ¿verdad? No puedo concluir nada. Pero eso sí, si una serie converge, de fijo, si yo calculara su límite, me da 0. Pero al revés no. De nuevo, si yo vengo y calculo este límite y me da 0, no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí no puedo concluir nada. Ahora, el criterio de la integral básicamente es de que voy a utilizar la integral, ¿verdad? Si yo voy y tomo no la suma, sino la integral de este mismo término, pero ya como función, que va de 1 más infinito, y esta converge, entonces la suma, la serie también va a converger. O si diverge, entonces también va a diverger. ¿Verdad? Porque, bueno, aquí se puede ver la representación. Igual eso ya lo había explicado. Luego tenemos el error de la suma. Cuando yo estoy utilizando una serie y calculé una suma parcial, recuerden que de nuevo el resto va a estar representado por la diferencia que hay entre la original y la suma parcial, y el error va a estar dado por su valor absoluto, el valor absoluto del resto. Y cuando yo esté utilizando este tipo de criterio, es muy útil venir a calcular o a acotar ese error con la integral. O sea que si yo calculo la suma parcial de orden n, yo puedo venir a acotar el error que tengo al hacer ese cálculo mediante la integral de n hasta más infinito de la función. O
sea, si yo calculo la integral es una cota, porque recuerden que la integral ya es como el valor dado del área. Y la serie está dado por rectangulitos, ¿verdad? Entonces, obviamente va a estar acotado por la integral. Luego tenemos las P series, aquí también están. ¿Por qué? Porque si yo ya vi que si puedo ver que una integral converge, entonces la serie también, obviamente, me puede ayudar con las P integrales. Entonces, si la P integral converge, la P serie converge, o si la P integral diverge, la P serie también. Y bueno, ustedes ya saben cómo servía esto, ¿verdad? Cómo estaríamos en las integrales de primera especie, que son las que se asemejan a las series. Entonces, la serie va a converger siempre y cuando el P sea estrictamente mayor que 0. Y en otro caso diverge. Luego también tenemos el método de comparación directa, que se va a parecer mucho al que ustedes ya conocen, integrales, simplemente que lo pasamos a series. Si yo encuentro una serie más grande que converge, obviamente la más chiquita también va a converger. Mientras que si encuentro que la chiquita diverge, la más grande con más razón va a diverger. Obviamente aquí vuelve a entrar en juego todas las desigualdades que habíamos estudiado en integrales impropios. Y bueno, aquí nada más lo reescribí igual. Luego también tenemos el criterio del límite. El criterio del límite se asemeja también al que ya habían estudiado. Si yo vengo y calculo el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie con la que estoy trabajando y consigo otra serie, ¿verdad? Y hago esta división, si ese límite me da mayor que 0, ellas se comportan igual. Si me da 0 y la que yo conseguí converge, entonces la original converge. Pero si me da infinito y además la serie con el término general b sub n diverge, entonces la original también va a diverger. Luego tenemos la segunda parte, que en realidad son otros criterios. Aquí entra la parte en juego de desarrollos generalizados, o sea, los desarrollos limitados también se pueden aplicar lógicamente a series, porque si los aplicamos a integrales, se pueden aplicar a series y es exactamente lo mismo. Yo puedo tomar una serie, reescribirla, y entonces se va a cumplir que si el a sub n es la original, pero yo puedo reescribirla como la b sub n, bueno, es que por ahí venía, bueno, aquí está, y ven, y el b sub n más la o pequeña b sub n, su respectivo desarrollo limitado, entonces ellas dos se van a comportar de forma similar. Si yo veo que esta converge, esta también, o si esta diverge, la original también. Luego tenemos a las famosas series alternadas. Las series alternadas son las que están representadas por un a sub n y tienen este término que es el famoso alternador, ¿verdad? Menos 1 a la n, porque van a ir más, menos, más, menos. De esta forma, vamos a tener el criterio de Leibniz. Si yo tengo una sucesión alternada, la forma de mostrar que converge es demostrar esto que tengo acá, que yo ocuparía que la sub n es una sucesión positiva. También ocuparía que el límite cuando n tiende a infinito de la sub n me dé 0 y también demostrar que la sub n es decreciente. Si estas tres condiciones se cumplen, yo puedo demostrar o concluir que la serie alternada de esta forma converge, si no, no. Ahora, las series alternadas tienen una forma muy fácil de acotar el error, que es precisamente con el término siguiente. O sea, si yo calculé la suma de orden m, entonces la voy a acotar con el siguiente término, con el término a sub m más 1. Entonces es bastante sencillo. Vean que teníamos con la integral y ahora con el término siguiente.
Luego el de convergencia absoluta, que también ya habíamos visto algo similar en integrales. Si yo tengo una integral, la cual converge, perdón, una serie, no una integral. Si yo tengo una serie cuyo término general está en valor absoluto, converge, obviamente la otra también va a converger. A eso le vamos a llamar convergencia absoluta. Mientras que convergencia condicional era que la original converge, pero que cuando yo le ponía valor absoluto diverge. Eso es por el ejemplo más común que ya se había mencionado, es el de la armónica, ¿verdad? Que aparece acá. Luego el criterio de convergencia absoluta, entonces lo que me dice es que si yo tengo una sucesión, ¿verdad? Y yo tengo que A converge, o sea, la de valor absoluto converge, entonces la original también va a converger. O sea, si yo logro demostrar esto, de fijo la otra también, que también lo teníamos en integrales, ¿verdad? Y recuerden que esto es muy útil para cuando trabajan con series que tienen cosenos y cosenos, ¿verdad? Luego tenemos el criterio de la razón y la raíz. Los criterios de la razón y de la raíz son muy útiles cuando nosotros tenemos series en donde aparecen, por ejemplo, factoriales o productos, porque nos ayudan a simplificar y a calcular el límite. Entonces, tenemos que si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, si ese límite es menor que 1, va a converger de forma absoluta. ¿Por qué de forma absoluta? Pues porque aquí estamos poniendo el valor absoluto, ¿verdad? Si el L es mayor que 1, diverge, y si el L es 1, pues ahí no hay nada que concluir. O sea, no se sabe, hay que ir a hacer otra cosa. El de la raíz o Cauchy, bueno, esto se llama el de la raíz, perdón, el de la razón o el del criterio de Allenberg. Mientras que este se llama el de la raíz o el de Cauchy. Y este es que yo le calculo el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. Y entonces la conclusión es la misma. Si el límite es menor que 1, es absolutamente convergente. Si el límite es mayor que 1, es divergente. Y si el límite es 1, pues no hay nada que hacer. Y por último, tenemos también la fórmula de Stirling, que esta nos sirve para cuando tal vez hay términos que si yo aplico la razón, la raíz no me quedan simples, por decirlo de alguna forma. Entonces a veces ayuda mucho, porque vean que yo aquí tengo a la n. Ayuda mucho sustituir los n factorial por esta razón. ¿Por qué? Porque se comportan de forma similar cuando n tiende a infinito. Y como yo obviamente estoy calculando en el de la razón y el de la raíz, límite cuando n tiende a infinito, puedo utilizar esta semejanza. Entonces, vean que si yo cambio un n factorial por esto, ya luego puedo venir a usar el criterio de la raíz, ¿verdad? Porque saco este término muy fácilmente. Y esto pues me quedaría la raíz 2 por n, pero no importa, porque eso se saca simple. Y ahora sí, el último criterio es el criterio de Rabe. El criterio de Rabe, ¿cuándo se utiliza? Pues cuando el de la raíz y de la razón nos sirvió. Entonces lo que vamos a hacer es ir a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Y este se comporta al revés que el de la razón y el de la raíz. Si el L es mayor que 1, va a ser convergente absolutamente. Si es menor que 1, diverge. Y si L es 1, de nuevo no hay nada que concluir. Hay que ir a probar con todos los demás. Y básicamente esto era lo que trabajaba. Vamos a estar trabajando en este tema. Aquí, ojo, que se dijo que era un doble factorial. Por si acaso, simplemente son factoriales que avanzan solo con números pares o números impares, ¿verdad? Y listo. No sé si tienen alguna duda de toda esta teoría o criterios. No. Bueno. Entonces vamos a iniciar a hacer los ejercicios. Entonces,
El primer ejercicio que vamos a trabajar ahorita, me solicitan calcular el área total de los infinitos triángulos cuya área va disminuyendo como se muestra en la figura. Ven que este triángulo es muy amplio, pero este ya disminuye y ven que aquí queda espacio. Es porque iban a seguir disminuyendo infinitamente su ancho. La altura se mantiene. Entonces, vean que al final, si yo quisiera calcular su área, lo que hago es sumar el área de cada uno de ellos, pero es un área infinita. Perdón, es una suma infinita. Por esta razón es que vamos a necesitar las series. Entonces, veamos acá. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. Entonces, obviamente eso es lo que vamos a venir a hacer. La altura ya la tenemos. Vamos a ir a hacer base por altura entre 2. Pero entonces, si yo vengo acá, 1 menos 1/3 son 2/3. Luego, si hago 1/3 menos 1/9, eso más bien va a venir a ser 2/9. Si vengo y resto 1/9, bueno, 1/27 a 1/9, o sea, 1/9 menos 1/27 me va a dar 2/27. Luego, si hago 1/27 sobre 1/81, me va a dar 2/81. Y así sucesivamente va a ir siendo el ancho de cada uno de estos. O sea, nosotros acá tenemos que base por altura entre 2 sería la base, que es 2/3 por la altura, que es 1/4 sobre 2, más el siguiente triángulo, que sería 2/9, pero 2/9 lo puedo expresar como 2 sobre 3 a la 2 por 1/4 sobre 2, más 2 sobre el 27avo, lo puedo ver como un 3 a la 3 por 1/4 sobre 2, más 2 sobre 3 a la 4 por el 1/4 sobre 2, y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿esto sería igual a qué? Ya para escribirlo como serie. Vean que aquí esto se mantiene. O sea, el 1/4 medios es una constante. 1/4 sobre 2 es 1/8, ¿verdad? Entonces, esto va a venir a ser 1/8 por el 2 que se mantiene sobre 3, y ya vieron que empieza 3 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, o sea, 3 a la n, empezando el n en 1 hasta infinito. Y obviamente esto lo podemos simplificar, el 2 con el 8. Para que me quede 1/4 por 1/3 a la n. Y ese 1/4, de hecho, si uno quisiera, lo puede sacar, ¿verdad? O si no, pues lo dejamos ahí, no hay ningún problema. Entonces, ven que esta es el área. ¿Todos están claros con esta parte? Ahora, esa área convergerá.
¿Qué tipo de serie es esto? Por este término 1/3 a la n. Geométrica. Exactamente, geométrica. Entonces, si yo tengo que el R es 1/3, lo cual es menor que 1, eso significa que converge, ¿verdad? Ya sé. Y entonces, ¿cuál era la formulita? Si ella empieza en, bueno, lo voy a poner aquí, recuerden que la serie de n igual k de r a la n es igual al r a la k sobre 1 menos r, ¿verdad? Esa es la fórmula. Por eso es que si empieza en 0 es r a la 0, que es 1, 1 sobre 1 menos r. Entonces, converge a, sería 1 sobre 1 menos el r, que es 1/3. Lo cual es igual, esto es 2/3, 3/2. No, mentira. Eso es igual a, bueno, sí. Pero hay que multiplicarlo por el 1/4, ¿verdad? Muy importante. Pero esto dije que es, converge a por el 1/4, que es la constante, ¿verdad? Y eso va a ser igual al final a 1/8. Sí. Mentira, mentira, esto es 1/3. Pero sí, sí, da 1/8. Esto es 1/3 porque está empezando en 1, ¿verdad? No era 1, eso. Me puse a decir la fórmula, que cuando es a la 0, aquí va un 1, ¿verdad? Pero en este caso es el 1/3. Muy bien, entonces vean que el área de estos triángulos va a converger a 1/8. Y listo, eso sería entonces el primer ítem que vamos a tener el día de hoy. No sé si tienen alguna duda con este. Bueno, vamos al que sigue. Ok, dice que considere la serie numérica dada como la serie que va de 4 más infinito de 1 sobre n más 3 por n más 4. ¿Qué harían ahí para calcular su valor de convergencia? Si me piden valor de convergencia, solo hay dos tipos de series que sabemos trabajar. Entonces, ¿cuál de las dos creen que es? Telescópica. Exactamente. Porque claramente geométrica no es, ¿verdad? El detalle es que ven que no tiene la forma b sub n menos b sub n más 1. ¿Qué podemos hacer ahí? Se puede separar la serie. Ajá. Para eso ocupamos fracciones parciales, que es lo que ustedes vieron en algún momento, supongo que en precálculo, ¿verdad? Esta es la número
¿qué? 6, ¿verdad? Ok, entonces 6. Ok, tenemos la serie. Empieza en 4 hasta infinito. De 1 sobre n más 3 por n más 4. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo quiero hacer fracciones parciales, si teníamos términos lineales, solo íbamos a reescribir como un término con n más 3 y otro con el factor n más 4. Y como ellos son factores lineales, en su numerador van a llevar un factor constante, es decir, un A y un B. Entonces recuerden que aquí yo homogeneizo. Esto sería el n más 3 por n más 4. Esto entre el n más 3 me queda el n más 4 multiplicado por A. Y esto entre n más 4 me queda el n más 3 multiplicado por B. Y esto sigue siendo igual. Entonces, si yo tengo esto igual, si ustedes notan, el denominador es exactamente igual. Entonces, yo podría simplificar y obtengo que 1 es igual a A por n más 4 más B por n más 3. Y aquí habían varios métodos de resolución. Cuando son términos solo lineales, es muy útil venir y decir, ok, ¿qué pasa si mi n es, y utilizo los ceros, menos 4? Si n es menos 4, yo obtengo que 1 es igual a n más 4. Con el menos 4 sustituido en el n, esto me da 0. Y menos 4 más 3 me da menos 1. Esto sería menos b. Lo que implica que el b va a ser igual a menos 1. Y luego utilizo el otro 0 que es el menos 3. Y lo mismo, si el n es menos 3, esto me da 0 por b, entonces va y me queda que 1 es igual a n, que es menos 3 más 4 me da 1, o sea, A. Ya tenemos quién es A. Por lo tanto, esto de acá, yo lo puedo reescribir como 1 sobre 1 porque es el A, ¿verdad? El n más 3 más, no mentira, menos, porque el b es menos 1, menos 1 sobre el n más 4. Y ya teniendo esta de acá, podemos ver que efectivamente este es el b sub n y este es el b sub n más 1. Y ya teniéndolos así, podemos ir a calcular hacia dónde es que converge. Entonces, bueno, en realidad no se sabe si converge. Calculamos su valor. ¿Y cómo calculábamos su valor? Es el b sub k menos el límite cuando n tiende a infinito del b sub n, ¿cierto? Ahora el b sub k aquí es donde inicia la serie. Esa serie, vean que estaba iniciando en 4. Entonces aquí vamos a utilizar a b sub 4 menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n.
Y el B sub 4 sería de tomar este término que es el B sub n y sustituirlo por 4. Menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 3. ¿Y cuánto da ese límite? 0. 0 exactamente. Y si esto va para 0, entonces esto me da un séptimo. Y listo, ella converge a un séptimo. Esta es la respuesta. Entonces ahí es muy importante que repasen fracciones parciales por si no se acuerdan del todo. También a veces, como vieron en el video, se utilizan propiedades de logaritmos. O sea, esto, si no vienen acomodadas, hay varias formas de acomodarlas. Bueno, seguimos entonces. Tenemos el 7. Sea S igual a la serie de 0 infinito de A sub n. Considere las siguientes afirmaciones. Bueno, y estas afirmaciones en teoría son, bueno, son de teoría. Entonces veamos. Si yo tengo una serie y le calculo el límite cuando n tiende a infinito y el A sub n me da distinto de 0, yo puedo decir que diverge. ¿Sí o no? ¿Y qué criterio estaría involucrado? Yo diría que sí, por el de la condición necesaria, creo. Correcto. Esto es precisamente el teorema de la condición necesaria. Condición necesaria. Muy bien. Eso es lo que dice él. Ahora, ¿qué pasa si el límite cuando n tiende a infinito me da 0? ¿Yo puedo decir que converge? No. Exactamente, ¿no? Porque era al revés. O sea, si yo sé que converge, el límite da eso de fijo, pero no al revés. Ahora, si yo tengo la serie, pero con el término general en valor absoluto y yo sé que converge, entonces S, que es la original sin valor absoluto, converge. Sí, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, no, era al revés, era si es la del valor absoluto converge, la sin el valor absoluto también convergía. O sea, si la del valor absoluto converge, la de sin valor absoluto converge. ¿Qué definición es esa? La de la razón, no, No, no la no, razón. no. O sea, por ahí salía algo parecido, pero no sé exactamente. ¿Cuál es el que me garantiza esto? Valor absoluto sería convergencia absoluta. Si ustedes se van y se fijan, eso es lo que me decía, el de convergencia absoluta. Si yo logro demostrar que la serie en valor absoluto converge, entonces la original también converge.
Ahora, si es al revés, que esta converge, pero la otra no, era convergencia. Bueno, es la definición de convergencia condicional. Pero el teorema que me garantiza esta otra es el de convergencia absoluta. Si yo demuestro esto, entonces de fijo ya estoy demostrando de una vez esto. Bueno, y ahora esta cuarta. Si ese converge, entonces es condicionalmente convergente. O sea, si yo demuestro que esta converge, puedo decir de una vez que ese es condicionalmente convergente. ¿Qué es ser condicionalmente convergente? Creo que es que cuando en valor absoluto diverge, entonces es condicionalmente convergente sin el valor absoluto. Ajá. Bueno, esas dos condiciones. O sea, que si la de valor absoluto diverge y la de sin valor absoluto converge, eso significa ser condicionalmente convergente. Entonces, si yo solo muestro una de esas dos, claramente no estoy demostrando que es condicionalmente convergente. Ocupo demostrar que esta en valor absoluto diverge. Que por cierto, en el primer quiz, eso pasó mucho. Demostraban solo una y dejaban botada la otra. Porque me acuerdo que en el desarrollo preguntaban algo así. Siempre que yo quiera demostrar convergencia condicional, tengo que demostrar ambas. ¿Sí? A diferencia de esta, si yo quiero ver que algo converge condicionalmente, sí me basta solo con esta. ¿Pero por qué? Porque está el teorema. Bueno, entonces vean que aquí de la 1 y la 3, bueno, son estas dos, las verdaderas. Entonces, por eso es que es muy importante comprender la teoría. Porque ya uno ya sabe qué es lo que tiene que ir a hacer cuando le piden demostrar algo. ¿Una duda con esta? Bueno, vamos a seguir. Vamos con esta 8, dice, considera la serie numérica que va de 1 hasta infinito, 5n más 4 sobre 2n a la p. De acuerdo con el criterio de comparación directa, ¿cuáles valores de p garantizan que S sea divergente? Ok, ustedes ocupan ir a demostrar divergencia, pero no sabemos para qué valores de p. ¿Qué criterio o qué parte de la teoría utilizarían ahí? Por ejemplo, algo conocido para ustedes. Cuando estamos en integrales, que ya vimos que también aplica aquí, si yo quería ver que algo diverge, necesito que una más chiquitita diverja. ¿Cuál me sirve utilizar aquí? ¿5n dividido entre 2p sin el más 4? Exactamente, porque si yo quiero algo más pequeño, ocupo quitarle gente arriba. Si quisiera algo más grande, ocupo quitarle gente abajo, ¿verdad? Así funcionaba. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto yo lo puedo ver igual a la serie. ¿Qué? 5n dividido entre 2n elevado a la p. Ajá. Todo entra en paréntesis. No, no, porque este p solo está de exponente de este, ¿verdad?
Ah, ok, Pero ok. simplifiquémoslo con potencias. O sea, si yo hago n sobre n a la p, eso realmente me queda como n a la p menos 1, ¿verdad? Y ven que esto ya es una p serie. ¿Cuándo diverge esta p serie? Es igual o menor que 1, profe. Ajá, p menos 1, que es el exponente, tiene que ser menor que 1. Diverge si el exponente es menor o igual que 1. O sea, p menor o igual que 2. Obviamente aquí estoy usando comparación directa y aquí no lo escribí porque no la escribí como integral, ¿verdad? Nada más estoy usando directo la p serie, pero recuerden que las p series son válidas por lo otro, porque se comportan similar a las integrales. Entonces, por comparación directa y esa otra parte de la teoría. Pero bueno, entonces cuando p es menor o igual que 2, ella va a diverger. También ahí se puede utilizar el hecho de que si yo voy y calculo comparación al límite, ¿verdad? Que es lo que de hecho ahora estoy notando que me decían. Porque esa parte no la vi. Pero bueno, si yo viniera y lo hiciera con comparación al límite, bueno, voy a pasarles esto primero. Que como al final es de selección única, no va a afectar lógicamente, ¿verdad? Pero si hiciéramos comparación al límite, y nosotros nos serviría, por ejemplo, tomar el b sub n como lo que ya hicimos hace un ratito, que sería el 1 sobre n a la p menos 1. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto tiene grado aquí n y aquí tiene grado n a la p. Perdón, aquí tiene grado 1 y aquí grado p. Entonces, si yo simplifico esos grados, me queda el p menos 1. Entonces, esa es la que yo voy a venir a utilizar. ¿Por qué? Porque yo siempre ocupo que me quede racional. Porque ocupo que quede una racional, ¿verdad? Una función racional con grado igual en el numerador y denominador. ¿Esto por qué? Esto es una opción. Esto es una opción porque recuerden que si me queda igual en el numerador y en el denominador me va a dar una constante. Y si me da una constante, yo puedo ir a utilizar la parte de que se comportan similar. Bueno, siempre y cuando cumple las condiciones del teorema, ¿verdad? Porque si quiero ver que diverja, también podría ser que más bien me quede, que el límite me dé infinito. Pero lo voy a hacer de esta forma. Pero vean que no es la única, ¿verdad? Realmente hay varias maneras. Entonces, si yo calculo el límite, cuando n tiende a infinito, de la sub n sobre el b sub n, esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de 5 a la n más 4 sobre 2n a la p por n a la p menos 1 sobre 1. Recuerden que esto es porque
yo lo volteo, ¿verdad? Para que sea más sencillo, para ahorrarme ahí el medios por medios y extremos por extremos. Esto yo lo puedo multiplicar y me queda 5 n a la p menos 1 más 1 es n a la p, más 4n a la p menos 1 sobre 2n a la p. Entonces, como quedan del mismo orden, ya este límite me da 5 medios. Y recuerden que 5 medios, como es mayor que 1, efectivamente, pero mayor que 1 o mayor que 0. Creo que decía que tenía que ser diferente de 0, profe, el límite. Yo les digo que a veces eso hasta a mí se me hace un colocho de tantos que hemos visto. Creo que era diferente de 0, entonces A y B tenía el mismo comportamiento. ¿Si era qué? Diferente de 0, A y B tienen el mismo comportamiento. Ok. No. Si es mayor que 0, tiene el mismo comportamiento. ¿Ustedes lo están viendo ahí? No. Criterio del límite. Sí, sí. Sí, vean que es cuando es mayor que 0. Porque si me diera 0 converge, nosotros ocupamos o que sea mayor que 0 o que sea infinito porque diverge. Pero para que sea infinito también ocuparía que el b sub n diverja. Entonces era más fácil buscarlo así. Bueno, en realidad da igual. Bueno, entonces aquí, vean que lo que ocupaba era mayor que 0. Efectivamente me está dando mayor que 0. Vamos a poner aquí que esto es mayor que 0 en realidad. Si esto es mayor que 0, entonces la serie de la sub n se comporta similar a la de b sub n. Y como la de b sub n, o bueno, no es como, para que b sub n diverja, para que la de b sub n diverja, y ocupamos que el p menos 1 sea menor o igual a 1. Entonces volvemos a lo mismo, que p sea menor o igual que 2. Y entonces otra vez llegamos a la misma conclusión. Y listo. Y si quieren pueden hacer de ejercicio utilizar la otra parte del teorema, que es que el b sub n diverja y que el límite sea infinito, pero en realidad ya vieron dos formas. ¿Estamos claros entonces con este? Sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahora sí vamos con la número 9. Dice CAS, la serie que va de 1 más infinito de 4n a la 2 sobre 3n a la 2 más 5, todo a la n. Si se aplica el criterio de la raíz, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Bueno, ahí yo le puse lo del criterio de la raíz, pero si no se lo pusieran, vean que es como súper evidente que es el que vamos a utilizar por el hecho de que esto está elevado a la n, ¿verdad? Porque el límite que ya está dentro, si lo calculo como límite al infinito, está muy sencillo de ir a calcular o encontrar su valor. Entonces, por eso es lo ideal. Entonces, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de 4n a la 2 sobre 3n a la 2 más 5, todo eso a la n en valor absoluto.
Entonces eso va a salir como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 4n a la 2 sobre 3n a la 2 más 5. ¿Y cuánto nos da este límite por ser al infinito? Tiene el mismo grado numerador y denominador, por lo tanto eso es 4/3, la constante, ¿no? 4/3. exactamente, ajá, porque son del mismo grado. Entonces, ¿qué pasa si esto me dio 4/3? Esto es mayor que 1. ¿Qué decía el criterio de la raíz? ¿Cuándo es mayor que 1? Que convergía. No, al revés. Al revés. Ah, sí. Ajá. Que diverge. Sí, hay que tener cuidado con que no se enrede uno porque son bastantes. Yo les recomiendo hacerse una fichita, tal vez como en una hojita o así lo más pequeño, o tener siempre la presentación a mano, ¿verdad? Solo que lógicamente, y como esa presentación está un poco grande y uno pierde un poquito de tiempo buscando, pero sí sería muy útil ahí como una fichita en donde pongan como este criterio dice tal y tal cosa y así. Bueno, está bastante sencillo. Número 10. Número 10 nos dice que tenemos la serie de 2 a infinito de 5 a la n sobre n más 1 factorial. Y me piden aplicar el de la razón, que cuál se cumple. De nuevo, aquí porque es muy útil utilizar el de la razón, porque hay un factorial. Cuando yo tengo exponencial y factorial, es muy fácil utilizar el de la razón porque voy a poder simplificar. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que, lo voy a poner desde aquí mejor, de la sub n sobre más 1 sobre la sub n. Y yo lo mencioné mucho en el video, yo esto lo puedo reescribir como el valor absoluto de a sub n más 1 por 1 sobre el valor absoluto de la sub n para darle vuelta al segundo y que me quede más rápido. Entonces yo tendría 5 a la n más 1 porque estoy con el a sub n más 1 sobre n más 2 factorial. Y luego por, y utilizo este mismo que es el a sub n, pero su recíproco, o sea, al revés, le doy la vuelta, que sería n más 1 factorial sobre 5 a la n. Y aquí es donde entra en juego mucho el que ustedes sepan manejar bien los factoriales. ¿Por qué? Y bueno, obviamente potencias, porque esto es 5 a la n por 5 por n más 1 factorial sobre, y este n más 2 factorial, recuerden que lo podemos ver como un n más 2 por n más 1 factorial. O sea, yo lo voy a ir disminuyendo hasta obtener el mismo que tengo acá. Y por el 5 a la n, porque de esta forma voy a poder simplificar. Y me quedo con el límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n más 2. ¿Y cuánto nos da eso? 0. 0. ¿Qué pasa cuando nos da 0? ¿Qué decía la teoría? Si L es 0, bueno, aquí no hay mucho por donde perderse, ¿verdad? Claramente ya ahí ya estamos llegando a que esta converge absolutamente. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí, por aquello de... Estamos en el de la raíz. La razón. Vean que como me dio 0 es menor que 1, ¿verdad? Entonces se concluye que converge absolutamente.
Entonces, efectivamente, y ya llegamos ahí a que converge de forma absoluta. Recuerden que es importante esta parte por el hecho de que estamos aquí aplicando valor absoluto a la hora de que calculamos el límite. Entonces es la B. Vamos a ponerle aquí porque L era 0 menor que 1. Converge. Ok. Ven que esto es mucho ir a calcular y saberse el criterio, ¿verdad? Claramente si uno no se lo sabe, ahí estamos en problemas. Pero ustedes tienen toda la mano, entonces eso les ayuda mucho. Ok, y ahora tenemos la serie que empieza en 1 hasta infinito de 5 sobre n a la 4. Entonces me dan las siguientes proposiciones. Entonces, S converge por el criterio de la integral. ¿Eso será cierto? ¿Qué decía el criterio de la integral? Que sí. La integral converge, la serie también. Exactamente, o si diverge. Y es una P integral y la P, bueno, sí, la P es igual a 4. Exactamente, o sea, aquí la integral de 5, bueno, empecemos con la serie. Lo que nos dice es que la serie de 5 sobre n a la 4 se comporta similar a la integral. Y esta integral, pues ustedes ya la conocen, que es famosa, que es una P integral. Y entonces, como el n es igual a 4, mayor que 1, ella converge. Bueno, el P. Esto se me convierte en P por estar en la P integral, ¿verdad? Y listo, entonces esta sí se cumple. Vamos con esta segunda. Si se aproxima el valor de S con la suma parcial S5, se obtendrá un error menor a 0.04. ¿Cómo podemos ver el error? ¿Con qué lo acotábamos? Aquí solo vimos dos formas. La integral y para cuando acotamos las alternadas, pero aquí no estamos en alternadas. Entonces vamos a ir a utilizar la integral. Si esto es 5, entonces nosotros también me dijeron que aproxima el valor de la suma parcial con ese 5, ¿verdad? Entonces aplicamos aquí 5 hasta infinito de 5 sobre n a la 4. Bueno, esto le voy a poner x, que es la variable como tal. Parece un 9. Entonces esto es igual, vean que si yo quiero integrar esto, lo veo como un 5 por x a la menos 4. Y si le sumo, me queda 5x a la menos 3 sobre menos 3.
pero, bueno, evaluado de 5 infinito, ¿verdad? Lo cual termina siendo igual a, si yo evalúo esto infinito, me da 0, menos el 5 por el 5 a la menos 3 sobre menos 3. ¿Alguien puede meter eso a la calcu, porfa? Y yo no tengo mi calculadora a mano. 5 por 5 a la menos 3 sobre menos 3. ¿Cuánto nos da eso? Profe, me tira que 1 sobre 75. Negativo. 1 sobre 75 positivo porque ahí teníamos menos por menos, ¿verdad? Y 1 sobre 75 en decimales. $0,013 periódico. Gracias. Bueno, y la pregunta es, ¿este valor es menor? Sí, ¿verdad? Sí se cumple. Recuerden que yo comparo y el 0 y el 0 son iguales, coma 0, 0 iguales. ¿El 1 es menor al 4? Sí. Entonces se cumple. Listo. Ahora, ¿ese diverge por el criterio de la integral? ¿Ven que ya hace No. rato? Ajá, exactamente, No. ya hace rato. Ya se había dicho que convergía, entonces no puede viajar por el mismo criterio. Y de este tampoco menos, ¿verdad? Que no se puede aplicar. Ya lo aplicamos. Entonces, di 1 y 2, ¿verdad? Listo, entonces con esa. Ok, y ahora vamos con la 12. Dice, si tenemos la serie de 2 a infinito, de 5 por menos 1 a la n sobre n a la 2 menos 1, considere, primero que todo, ¿qué tipo de serie es esa? ¿Cómo se llama? Es una ternada. Exactamente. ¿Quién sería ahí el a sub n? Todo lo 5 que- entre Ajá, n al cuadrado menos 1. exactamente. Porque ahí dejamos botado el término alternado, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Me dicen, la serie converge por el criterio de Leibniz. Ok. Si la serie converge por el criterio de Leibniz, de ahí hay que ir a ver que cumple las hipótesis. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las hipótesis? Ocupamos que esto fuese, primero que todo, positivo. ¿El a sub n aquí es positivo? Esto se cumple. Sí, Sí, porque el 5 es positivo. Algo al cuadrado es positivo.
Y ese n a la 2, ven que empieza en 2. Si yo tengo que esto es mínimo 4 menos 1, eso es 3. Entonces sí, se cumple. Pero se cumple porque el n empieza en 2, ¿verdad? Es mayor o igual que 2. Porque si fuese en 1 esto ni siquiera tendría sentido, ¿verdad? Se indefiniría. Ok, ahora la segunda condición era el límite. ¿Qué pasa si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de la sub n? ¿Cuánto nos da? 0. Ajá. Y ocupábamos eso, ¿cierto? Que fuese 0. Correcto. ¿Y cuál era la última? No, decía que también tiene que ser la sucesión decreciente. Exactamente, a sub n decrece. Sí. Sí, ¿verdad? Porque este denominador va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, si esto crece, lógicamente, el valor al dividirlo va a decrecer. Podían verlo de esta forma explicado o se puede hacer, qué sé yo, con la derivada, ¿verdad? Que tal vez a ustedes eso les agrada más. Ven que si yo veo esto como una función, obviamente si la función decrece, la serie también decrece, ¿verdad? Entonces, o el término general, ¿verdad? Entonces vean que aquí la derivada de este es 0 por la segunda sin derivar, bueno, por la de abajo, menos de arriba sin derivar por la de abajo derivada sobre el denominador al cuadrado, donde esto nos da menos 10n sobre algo que está elevado al cuadrado, como es menor a 0, y decrece. Si se cumple, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es cierto que converge por Leibniz. Entonces se cumple. Ahora hay que ir a aproximar el error. Y ya no me cabe, entonces lo voy a borrar. Pero ya tenemos que esta se cumple. Ahora sí, la segunda parte. ¿Cómo aproximamos el error para las que son alternadas? De hecho, yo creo que sí me cabía. Por aquí. Ese 40, bueno, la suma parcial hasta 40 es menor o se puede acotar con el a sub qué. El siguiente término. ¿Recuerdan? Con el a sub n más 1. Y esto es de solo venir a sustituir el n por 41. O sea, esto sería 5 sobre 41 a la 2 menos 1. Otra vez hay alguien que me ayude con la cálculo, por favor. Esto nos da 5 sobre 41 a la 2 menos 1.
2,98 por 10 a la menos 3. Ok. 2,98 por 10 a la menos 3. Bueno, y esto efectivamente es menor que 3 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Obviamente el 2,98 es menor al 3, entonces dice cumple. Entonces vean que en este caso ambas son verdaderas. Muy bien, listo con esta entonces. Vean que es identificar qué tipo es y luego ir a utilizar la teoría. En realidad esta parte de este tema a mí en general me agrada porque de verdad es bastante cómodo solo con que uno sepa la teoría y lo demás es puro cálculo y ustedes ya eso lo manejan, entonces es que trabajen bien con la teoría. Ok, vamos ahora con la 13, ya casi terminamos la sesión de hoy, creo que eran hasta la 14. Ok, si yo tengo esta serie que empieza en 1 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n a la 12p menos 5 con p real, considere lo siguiente. Ok, de nuevo, ¿qué tipo de serie tenemos acá? Es igual a la anterior, ¿verdad? Serie alternada. Es alternada por ese menos 1 a la n, ¿verdad? Exactamente. Y el a sub n termina siendo todo lo que no tiene eso. O sea, 1 sobre n a la 12p menos 5. Entonces, ven que me hablan de convergencia absoluta y condicional. Vamos a ir a analizarlas por separado. Ok. Vamos a iniciar con convergencia absoluta. Convergencia absoluta. Ok, si yo estoy trabajando con convergencia absoluta, yo estoy trabajando con la serie, pero en valor absoluto. Y en este caso, vean que esto en valor absoluto me quedo al final con la P serie, que sería 1 sobre n a la 12p menos 5. ¿Cuándo es que esto va a converger? Mayor que 1. Si esto es mayor que 1, exactamente. Mayor estricto, ¿verdad? Entonces hacemos esta desigualdad. Este 5 va a sumar, o sea, P va a tener que ser mayor a 6 sobre 12, que es 1/2. Entonces, convergencia absoluta, si P es mayor a 5/12, no. Convergencia absoluta, si P es mayor a 1/2, sí. Listo. Ya hicimos la primera parte. Ahora vamos con convergencia condicional. ¿Con qué analizamos convergencia condicional? Si estamos trabajando con una serie alternada. Con el famoso A sub n, ¿cierto? Ahora sí, si el A sub n de nuevo es 1 sobre n a la 12p menos 5, y ocupamos, bueno, esto, ¿qué tiene que pasar con este 12p menos 5 para que ella sea positiva, decreciente
y su límite tiende a 0. ¿Qué necesitamos? No sea negativo, profe, es. Exactamente, o sea, si esto se me hace negativo, ya esto es un problema. Pero lo único es eso, o sea, yo ocupo que esto sea positivo. Entonces, si esto es mayor que 0, a sub n decrece, a sub n es mayor que 0, y el límite cuando n tiende a infinito de la sub n va a ser 0. Entonces, simplemente 12p tiene que ser mayor a 5, o sea, p tiene que ser mayor a 5 doceavos. Eso es todo. Entonces, me devuelvo aquí, p mayor a 5 doceavos y este se va. Entonces me quedo con la 2 y la 3, ¿verdad? Entonces ven que ahí el análisis tiene que separarse. Una cosa es cuando analizamos convergencia absoluta y otra cuando analizamos convergencia condicional. ¿Estamos bien con esta? Yo diría que sí, profe. Y profe. Ok, muy bien. Y ahora sí, la última. Tenemos esta serie. Ven que es una productoria. Tenemos a los pares y a los impares, o sea, ahí tenemos a los factoriales especiales que salieron en la otra presentación. Tenía un nombre, pero ya se me olvidó cuál era ese nombre. Solo para no quedarme con la duda, lo vamos a ver. Los doble factorial se llaman. Ok. Vean que me dicen que utiliza el criterio de Rabe. De a ver cuál es verdadera. Ahora, ¿por qué Rabe? Porque yo me imagino que si uno hace la razón o el de la raíz, no da. Bueno, aquí el de la raíz es absurdo aplicarlo. Pero me imagino que si aplico el de la razón, me va a dar 1. Y recuerden que si me da 1, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, lo más importante, no hay criterio, es que si ustedes no les dijeran que cuál criterio, uno iría a intentar la razón, pero si les dio 1, pues toca venir a hacer Rabe. No queda de otro. Okay, entonces veamos. Si yo vengo y calculo bueno, voy a poner aquí arriba. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula Rabe? ¿Cuál es la fórmula? N por 1 menos el valor absoluto de A sub n más 1 entre A sub n. Exactamente. Ok, entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n por 1 menos el valor absoluto. Y recuerden que esto yo tomo y le agrego hasta el n más 1. Ven que si yo sustituyo aquí por el n más 1, sería 2n, ¿verdad? Y ahí yo distribuyo, entonces 2n más 2. Ojo siempre poner ese paréntesis, ¿verdad? Sobre, y aquí sería 3 por 5, el 2n más 1, y el que le sigue sería 2 por n más 1 más 1, que es 2n más 2 más 1, que es 2n más 3. Y ahora recuerden que lo volteamos, entonces aquí me queda 3 por 5 hasta llegar al 2n más 1 sobre el 2 por 4 hasta llegar al 2n.
Una pregunta, arriba, Ajá. arriba no era igual 2n más 2. No, lo que usted ha hecho, digamos. Aquí, No, en el otro lado. aquí. Ajá, ahí. No era 2n más 2. Ah, sí, correcto. Sí, 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 sí. No sé por qué no lo puse. Gracias. Ujú. Ok, y entonces aquí ya vamos a simplificar. Vean que podemos simplificar 2, 4 hasta el 2n. Y aquí el 3, 5 hasta el 2n más 1. Que en realidad esto es como la parte del derrave, ¿verdad? Perdón, el de la raíz. Entonces, límite, perdón, el de la razón. Ok, luego 1 menos, y aquí me queda el 2n más 2 sobre 2n más 3. Ven, efectivamente, si yo aplicaba el de la razón, daba 1, porque da 2 entre 2. Entonces aquí vamos a homogenizar. 2n más 3. Entonces, 2n más 3 sobre el 1 es 2n más 3. Menos, y ojo que este menos le afecta a los dos, ¿verdad? Entonces, menos 2n menos 2. Siempre tener cuidado ahí con eso. De hecho, lo voy a repintar en otro color para que no falle en ese detallito. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito de n por, vean que esto se va en el 2n y el 2n. Y me queda 3 menos 2, que es 1, sobre 2n más 3. Obviamente, donde multiplico, me da n sobre 2n más 3. Y este límite ya me da 1/2. Y ven que aquí está el distractor. No, mentira, no lo pusieron. Si este signo lo hubieran puesto mal, daba 5/2. Ah, ven, y sí está el distractor. Así que ojo con eso, ¿verdad? Que no dejen botado ese signo porque de fijo está la respuesta. Y estaría mal. Bueno, entonces vean que me da 1/2. ¿Eso qué significa? Que diverge. Es divergente. Porque es menor que 1, ¿verdad? Correcto. Siempre estén seguros también, porque aquí, por ejemplo, uno se le pudo haber ocurrido poner 1/2 y converge. Entonces, obviamente que como era el único no había opción, pero siempre es importante, obviamente, recordar la parte de la teoría. Y listo. Entonces, este sería el último ejercicio del día de hoy. No sé si tienen una duda. Repito, aquí lo fundamental es de manejar la teoría, ¿verdad? Y obviamente, pues saber hacer bien límites y toda la cosa algebraica. Bueno, el manejo algebraico. Profe, una pregunta con el itinerario. Mañana va a haber clases, ¿verdad? Sí, mañana hay clases. De ejercicios de inducción y sucesiones. Sí, mañana regresamos como a lo que se les evalúa el viernes, correcto. Ah, ok. Y el jueves va a haber la comprobación de inducción y sucesiones, ¿verdad? Sí, lo mismo. Pero, ok, antes de la comprobación va a hacer algún tipo de ejercicios o algo así. O solamente inducción el jueves. Ahí es donde nace la pregunta. Sí, yo creo que sí. En realidad lo que estaba pensando es que la comprobación que voy a hacer va a cambiar un poco, porque yo creo que los voy a poner a hacer como varios ejercicios, pero les voy a pedir que me den solo uno. Pero el objetivo que quiero en realidad es que ustedes logren trabajar ejercicios para que practiquen más. Entonces, va a ser como ponerlos a hacer ejercicios a todos, los mismos ejercicios, pero cada grupo me va a presentar uno en específico, ya para calificarlo. Esa va a ser la dinámica. Por eso es que ese día no hago ejercicios, porque en realidad ustedes van a hacer ejercicios.
Ah, ok, gracias. Un gusto. La revisión del quiz 3, me parece que las tiran los miércoles. Es que recuerden que cuando reponen, las reposiciones son los miércoles. Entonces, muchas veces si hay gente que va a reponer, la coordinadora no lo abre porque obviamente quien reponga podría ir a ver los quizzes de alguien más, bueno, o preguntarle o así. Entonces la idea es como que no lleve ventaja contra los que ya lo hicieron. Y lo de recalificación es que habían unas preguntas que al parecer de los diferentes grupos apelaron. Entonces, si hacen la recalificación general, puede ser que las notas suban o bajen. No sé si ustedes a veces notan como que viene su nota y la tacharon y le ponen una nueva nota en rojo. ¿Nunca lo han visto? Porque me parece que sí ha llegado a pasar en este grupo. Yo sí llegué a ver eso. Solo que yo no sé si ustedes lo ven igual porque obviamente yo lo veo desde el perfil de profesora. Pero eso es recalificación. Que si alguien apeló, hay que ver qué pasa. Y los videos para la otra semana son los que faltan, los de series de potencias y series de Taylor. Del 20 en adelante, básicamente. Creo que eran como 3 o 4. Ahí me fijo. Les aviso, pero sí, son series de potencias y de Taylor, lo que falta. Y ya luego se acaban los videos y ahí yo sí daría más tipo tirando a una clase para lo de la tarea. Sí. Bueno, no sé si tienen ahí alguna otra dudita. No, profe, gracias de mi parte. Bueno, con gusto. Entonces Gracias, ahí profe. repasen bastante. Nos escuchamos mañana. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. profe, gracias. Profe. Gracias. Con gusto, hasta luego.